Evolucionar como artista es difícil. Muchas veces es complicado encontrar el rumbo al que tienes que navegar en una escena con tantas propuestas, tantos sonidos que en la mayoría de ocasiones no son más que copias de unos y otros, o ligeras alteraciones. Es difícil para la mayoría de artistas decir, esto, esto lo voy a hacer, no, nadie lo ha hecho, sí, me gusta y lo haré independientemente de la repercusión. Eric Urano hace que parezca fácil. No he visto a ningún otro músico evolucionar con tanta elegancia, tanta coherencia, tanto sentido durante tanto tiempo. Y es que su música tiene sentido. Te escuchas su obra en orden cronológico y dices, claro, es que este es el lugar a donde tenía que ir. Independientemente de si te gusta o no. Se siente orgánico, aunque su música sea de todo menos orgánica. Habiendo salido su último proyecto, Stalker, me sentía incapaz de no hacerle un vídeo. Si has visto la duración del mismo, lo siento mucho, voy a robarte una buena parte de tu día. Y si has visto el título, sabrás de lo que trata. Y te preguntarás, extraño, ¿cómo vas a hablar de una carrera artística más longeva que tu vida en un solo vídeo? Veamos un poco cómo voy a estructurar esto. Lo que haré en esta serie de vídeos será repasar toda la carrera musical de Eric Urano, desde sus orígenes hasta su último álbum, Stalker. Voy a comentar las temáticas que toca en su música y cómo van creciendo y mutando. Lo que haré será comentar cada álbum y proyecto de una manera relativamente pausada, pero no corriendo ni yendo muy lento. Escogeré la canción que más me guste del proyecto que toque y la analizaré. Pero al resto les haré un breve repaso por encima, junto con un análisis de la portada. Esto hasta Stalker. Pretendo hacer un análisis completo de Stalker, con su significado y todas sus letras y la portada, etc. Sin nada más que decir, bienvenido a un análisis completo de la obra de Eric Urano. En este primer capítulo, sus comienzos, su despegue. Urano clica, básico. Energía libre. Siempre dejaron están los ritmos. Eric Urano en la maquinaria escrita. Eric Martín es un vallisoletano nacido en 1986 y comenzó joven a escuchar rap y más tarde a hacerlo de una manera más seria. Al igual que expliqué en mi análisis de Yelmo, el hecho de que Eric sea de Valladolid, Castilla y León, me parece un componente importante para entender lo que voy a explicar ahora mismo. Y es que gran parte de la idea de Eric con su música parece ser el romper los moldes, convertirse en un planeta apartado al resto. Y creo que todo eso en gran parte viene del lugar de donde viene. Cuando alguien no es de los núcleos del rap en España, Madrid, Barcelona, Sevilla, etc., de cierta manera se siente apartado. Yo, siendo de Lleida, puedo entender que cualquier persona que venga de lugares tan apartados culturalmente y tan poco, digamos, urbanos, poseen unas experiencias distintas a los demás. Y eso de cierta manera te obliga a no ser como los demás. Y esto se nota con Eric Martín, porque esto se junta con su amor a la ciencia ficción y forma el personaje de Eric Urano en sus inicios. Y juntando a Eric con otros productores y raperos como su amigo Zaruno, Miguel Grimaldo o Edu Omega, se crea el colectivo Urano Players. Este colectivo fue una disrupción total de los estándares de la época. Hablamos de un momento donde el prototrap estaba comenzando a consolidarse en el underground y donde seguía predominando en el mainstream el rap mochilero y clásico que había emergido en los 90, con CPV, Violadores del Verso, SFDK y demás. Sin embargo, Urano Players apuntaron sus referencias a otros parajes menos habitados en el panorama, y en artistas que inicialmente también fueron disruptores, véase Mucho Muchacho o Solo Los Solo, además del grupo The Neptunes de Estados Unidos,
que es de donde cita una de sus mayores inspiraciones. Y con esta premisa se lanzó un primer proyecto en solitario de Eric Urano, llamado Ácido y Oxígeno, lanzado el 31 de diciembre de 2007 o 1 de enero de 2008, no lo tengo claro. Es un proyecto de 12 cortes y 42 minutos de duración. Y para mi absoluta sorpresa, me ha parecido bastante bien. O sea, no pienses que creía que iba a ser una mierda, pero esperaba que se notasen más las asperezas. Para contexto, escuché este proyecto después de Voyagers Rock, que fueron los únicos dos que escuché para este vídeo. Y bueno, ya verás qué tengo que decir sobre ese proyecto. Pero este me parece mejor que Voyagers Rock, aunque debo decir, si bien me gusta bastante, este es el proyecto menos Eric Urano, por motivos obvios. Es su primer álbum, o el primero que he podido encontrar. Las instrumentales son en su mayoría lofi hip hop, producidas por Niño, K, Zar1, figura muy importante en esta historia, Haf y DJ Porre. Y suenan sorprendentemente bien para los recursos que tenían. Bastante bien mezcladas también. La mayoría tienen esta sensación muy de Vaporwave o City Pop, de estar en una ciudad cyberpunk, pero no con una connotación negativa, si sabes a lo que me entiendo, sino en el futuro que se prometió en el Frutiger, por ejemplo. Yo que sé, me recuerda a esta mítica escena del inicio de Blade Runner. Y que me recuerda al Vaporwave me parece muy curioso, porque el momento en el que salió este proyecto fue justo el momento en el que comenzó a surgir el Vaporwave. No podrían haberlo tenido como influencia, como mucho su género predecesor, el Synthwave. En este momento estaban comenzando a surgir proyectos desde el más puro underground, como Dreamcast Summer Songs de Demon Hendrix, o algunos álbumes de Sunset Corp, que salieron también por esta época. Y con esto cierro la parte de producción. En cuanto a lírica, hay relativamente poco de ese Eric que iría evolucionando a partir de esto, pero se ven algunos indicios de su imaginario. En este proyecto casi parece que la ciencia y la física son temas tangenciales, más que algo en lo que indagar y de lo que sacar referencias. Casi todas las referencias a dichas temáticas son fácilmente entendibles, y no considero que contengan mucho valor más allá del de generar esta sensación paisajística muy superficial. La portada de este proyecto es la que menos sustancia tiene de toda su discografía y es la que menos me gusta. Es una foto con una bicicleta pasando por el asfalto mojado en blanco y negro con el título del proyecto. No hay mucho más. Aparte de que la foto representa como el objetivo de Eric en este momento, que es representar esa vida del barrio. Dicho esto, comenzaremos tema a tema. El primer tema de su discografía, Intro, tiene un beat de hip hop clásico y bastante chulo de Niño, y tiene a Eric abriendo ya de primera su imaginario de ciencia ficción con Mi barrio siempre en su sitio, mi aura nebulosa y polvo de estrellas. Y quiero que te quedes con esto, bueno, no la frase en particular, sino con el concepto de lo que está contando. De ser algo de otro planeta o ajeno al mundo tan cotidiano y mundano, porque es algo que se repetirá. Muchas veces en sus letras parece que él sea un alien que acaba de emigrar a Valladolid y ha dicho: joder, si es que todo esto es una mierda, ¿por qué no estáis maravillados con el universo? Y esta sensación de como tener algo especial que el mundo externo ha perdido va a ser recurrente. Otra cosa que también va a ser recurrente es la desesperanza en la educación y la pérdida de ilusión de la gente joven al crecer. Y esto se ve en lo que yo creo que es su primer tema, con Los niños duermen y ya despertarán cuando los sueños duelan. Que es una línea brutal, para ser sinceros. Por último, en este tema, Eric dice: colisiones de astros con tabaco envueltas en papel de arroz. Y esto va a ser otro de los puntos focales de su discografía, y es traer lo enorme, lo celestial, a la vida más mundana. Porque es relatable, porque yo siento que Eric de cierta manera imagina su vida como un pequeño universo, como todos nosotros. Y hablar de las cosas más mundanas como si fuesen bombásticas y enormes,
Me da la sensación de que le está intentando dar importancia y sentido a los momentos de su día a día. Todo esto lo iré desarrollando a medida que veamos, no preocuparse. El siguiente tema, Contacto, tiene otro beat de niño, esta vez con un estilo más parecido a lo que Eric usaría más adelante en álbumes como Energía Libre, con estos pianos sintetizados de acordes lo-fi y estos sintes sonando por encima haciendo melodías alegres. Me suena a lo que sonaría en estos míticos lugares de máquinas arcade de los 80-90, justo cuando los videojuegos estaban empezando a surgir como medio de entretenimiento. También tiene estas voces robotizadas en el puente de la canción que hacen que en general sienta más bien futurista y robótico que la intro. En esta canción también se exploran temas de los que hablaba antes en frases como doy forma a mi galaxia perfilando trazos. También en Contacto aparecen temas que se explorarán extensivamente en su discografía, como puede ser la crítica social, con frases como gente flotando al compás de una realidad que no comprende, todos intérpretes al compás de su mentira. La canción termina con una llamada a otro de sus temas principales que se hablarán en la obra de Eric Urano, que es la nostalgia por un pasado reconocido como conflictuado, pero añorado al mismo tiempo. Con él en Contacto diciendo: somos niños de lágrimas ácidas, conciencia de culpables y tela asfáltica. Como he dicho antes, Eric irá matizando todo esto una vez avance su obra. Pasamos al siguiente tema, la canción que da nombre al disco, Ácido y Oxígeno, que es la que he escogido para analizar extensamente. No voy a hacerlo frase por frase, porque hay las cuales no me parecen interesantes o no aportan a este vídeo, pero lo que sí haré es reproducir esta canción al completo, para que os hagáis una idea del sonido del disco en general. Este tema incluye unos acordes de piano lo-fi que me recuerdan a los que usaría luego en Over con Juan Solo, cerca de 6 años después, más cercano al rap psicodélico que el sonido espacial que iría desarrollando. En fin, aquí tenéis el tema. Escupo ideas en esta atmósfera, mezcla de ácido y oxígeno, sonido contacto, suave y sucio, tú sientes el veneno. Es la misma tinta para hacerlo fresco y nítido, más serio, entre sombras, fumo y hago formas tranquilo. Materia y metáforas se cruzan, no dialogan, aún lo celebro primo, brindo conmigo mismo a solas. Si queda tanta noche como fuerza y lágrimas, el rostro una sonrisa aporta, aunque sea de lástima, la educación así lo exige. El hombre es inconforme desde que rozó con sus dedos el límite. Es el perfume embriagador de tu ciudad de noche. El carmín sobre el asfalto se convierte en sangre a golpes. Son charcos con flora y fauna digitales, una lágrima escondida entre la lluvia y acordes artificiales. Mientras camino, eterna melodía, horizonte a base de farolas, gritos y persianas. Y es otra historia en la misma esquina, un color distinto entre máquinas, ludópatas y amor frenético, padres y putas, cuerpos en un patrol, juventud de vértigo, todos tocando el mismo suelo, con prisa en busca de dinero, luces que parpadean e hipnotizan. En la metrópoli me enciendo un porro y un nuevo cartucho de saliva roza el suelo. Eterno viaje, bienvenido, no observes el paisaje, tan solo siente la música y el frío. El mundo es tuyo, te dijeron. El mundo es tuyo, te dijeron. Eterno viaje, bienvenido, no observes el paisaje, tan solo siente la música y el frío. El mundo es tuyo, te dijeron, cuando solo queda un puñado de ruina, barro. Es siempre el mismo olor a azufre, mientras camino las paredes rectifican. A diario en no asfixiarse en esta atmósfera una incógnita, una salida para 365 obstáculos. Envuelvo al mundo en OCB y le escupo una sonrisa. Son tantos ángulos como miradas, un guión sin conclusiones, actores y actrices por dinero. En este drama aporto más dolor y fe con tinta y tiempo, y un visor óptico que plasma en blanco y negro. Sudo amor, un trueque fácil por oxígeno. Con quien gasté tantas palabras, suelas, sueños y horas desde niño en un continuo estado crítico. Renuncio, los sueños son más difíciles de lo que me muestran en sus anuncios. Baterías en una órbita distinta. Inspiración acústica, es otra huida de tu condición de esclavo. Suelto el humo al tempo justo, payaso, estrategia y cálculo.
Vuelvo a casa yo y mis bártulos, con la conciencia helada. Me dejo brotar por dentro, muy lejos de sus miradas. Que se elogien entre ellos, no me hacen falta. Tú dame tu amor apaleado y comparte unas caladas. En Camboya manos sucias, sobre muñecas de porcelana. Niños con fusiles, no llores mama. Solo es más niebla, ya se irá. Como los problemas o el dinero, notas el aroma, esto es la crema. Siente el peso de tu conciencia en la tanita de tus actos. Agujero negro en el estómago, manto de luz artificial sobre mis párpados. Con la triple P de Platinum Pied Pipers en los cascos. Eterno viaje con el K, pongo palabras al paisaje. El mundo es tuyo, mío un sueño, ahora chequéalo. Ahora chequéalo. Eterno viaje, bienvenido, no observes el paisaje, tan solo siente la música y el frío. El mundo es tuyo, te dijeron. El mundo es tuyo, te dijeron. Eterno viaje, bienvenido, no observes el paisaje, tan solo siente la música y el frío. El mundo es tuyo, te dijeron, cuando solo queda un puñado de ruina, barro, ácido y oxígeno. El tema nos abre con unas líneas que ya nos sitúan en esta atmósfera relajante y pausada, con Eric diciendo: escupo ideas en esta atmósfera, mezclo ácido y oxígeno, que es una constante recurrente en el álbum. En ese aspecto se parece mucho más al trip hop y al rap psicodélico que al rap futurista que haría más tarde. Bueno, que me recuerda a Cráneo, eso quería decir. Unas líneas más tarde se nos presenta también una de las obsesiones que tendrá Eric, que es la tristeza y la soledad. La soledad, el aislamiento, el amor y demás temas que podrían ser considerados personales, están desde el inicio de su obra con frases como: brindo conmigo mismo a solas, si queda tanta noche como fuerza y lágrimas. El rostro una sonrisa porta, aunque sea de lástima. Y luego se expanden a través de su discografía enormemente. Por poner un ejemplo, Vostok 1 y Círculos de Cosmonáutica son canciones tremendamente melancólicas y hablaré más tarde de ellas. Seguimos. Después de eso, Eric habla del afán del humano de llegar más allá, que precisamente la naturaleza humana es algo de lo que Eric habla muchísimo, tanto como le afecta a él como a la sociedad. En concreto en esta línea dice: el hombre es inconforme desde que rozó con sus dedos el límite, que creo que viene a decir que perseguimos constantemente la autorrealización y gran parte de ella consiste en ir más allá en ciertos aspectos. Luego Eric hace una de las cosas que lo caracterizan, que es comparar lo digital y futurista a la vida callejera y de barrio, con él diciendo: son charcos de flora y fauna digitales, una lágrima escondida entre la lluvia y acordes artificiales. Que no sé por qué, pero esta línea me recuerda a otra de su discografía. No sé cuál es ahora, pero la imagen del charco es una muy recurrente también, estando hasta en la portada de este disco, que creo que viene a representar dos cosas. La primera es la vida en los barrios, pues qué más característico de una zona urbana marginada por el Estado que asfalto sin arreglar y donde se acumula el agua de lluvia. Yo creo que nada. Y la segunda creo que viene a representar la visión tan gris y fúnebre que tendrá Eric sobre la sociedad por casi toda su discografía. Los charcos, digamos que son el reflejo de nuestra sociedad. Nos dicen a nosotros mismos nuestros fallos, tal como lo hace un espejo o una ventana de un bus o un tren de noche, donde dejas de ver el paisaje y comienzas a verte a ti. Eric imagina los charcos como un reflejo a un mundo escondido a simple vista. Otro elemento de su obra... Joder, me estoy luciendo con esto de decir que cada frase es importante, pero hear me out. Son las luces de farolas, representando la noche y que representan esa vida callejera que está exhibida de una manera tan vívida en su obra. Con él diciendo: todos tocando el mismo suelo, con prisa en busca de dinero, luces que parpadean e hipnotizan. Luego en el estribillo tiene más líneas de crítica social como: el mundo es tuyo, te dijeron, cuando solo queda un puñado de ruina, barro, ácido y oxígeno. Luego, en la segunda estrofa,
retoma la temática de crítica social con un guión sin conclusión, es actores y actrices por dinero en este drama, y habla de la desesperanza social y por mejorar su calidad de vida, diciendo: en un continuo estado crítico, renuncio, los sueños son más difíciles de lo que me muestran en sus anuncios. Más adelante Eric está describiendo cómo necesita alejarse del mundo para crecer como persona, porque el mundo está hecho de mentiras, con líneas como: vuelvo a mi casa, yo y mis bártulos, conciencia helada, me dejo brotar por dentro, muy lejos de sus miradas, que se elogien entre ellos, no me hacen falta. Que también apunta a este aislamiento del que he estado hablando anteriormente. Por último, quiero hablar de la manera en que Eric hace que la introspección y la exploración interna se sienta como algo especial y algo universal, no mundano, lo que hablaba en la intro. Con: siente el peso de tu conciencia en la tanita de tus actos, agujero negro en el estómago, manto de luz artificial sobre mis párpados. Que imagino que se refiere a él estando tirado en la cama mirando el techo sin apagar la luz, pensando en sus decisiones. Pasamos al cuarto tema de este álbum, Desiertos de Cemento, que cuenta con un beat de Niño y una colaboración vocal de Edu Omega. Cabe recalcar que en este vídeo no voy a discutir las letras de las colaboraciones, a diferencia que hice en Yelmo o La Segunda Flecha. Esto es porque el vídeo se me haría innecesariamente largo, sobre todo en Voyager Rock. Y teniendo en cuenta que las estrofas de los demás integrantes son casi igual de densas que las de Eric en ese disco, pues no. Dicho esto, seguimos. Desiertos de Cemento tiene una instrumental que tiene una estética parecida a la anterior, y me recuerda aún más a su canción con Juan Solo, con este sintetizador que parece un pitido, aportando un ritmo y cierta vida al beat. En esta canción, Eric habla principalmente de crítica social, pero también de su intención con esta música hecha en un mundo gris, diciendo: si esta noche no hay destellos en este cielo de luces opacas, brillaremos en el suelo con más fuerza. Es decir, si las altas esferas y el Estado no satisfacen nuestras necesidades y nos aporta el valor que necesitan nuestras vidas, lo forjaremos a nuestra manera desde el estrato más bajo de la sociedad. Las luces opacas también me parece un elemento bastante interesante de esta frase, pero me parece que en otra más adelante lo expresa de una manera más clara, así que me esperaré a ese momento de energía libre. También sigue hablando de la sociedad y de lo agobiante, pero a la vez lo anonadante que es, diciendo: monedas, tuercas, billetes, el mundo y su maquinaria, su giro frenético, su rutina de precisión exacta, su incesante ruido de conciencias, personas, ambición, dinero. Chico, deja de soñar con eso, entenderás lo que te falta. Esto comienza a matizar todo este discurso que crea Eric Urano alrededor de la sociedad, como algo que es a la vez profundamente erróneo y que es una rueda a la que definitivamente no querrías entrar a girarla, pero que inevitablemente lo tienes que hacer, sucumbiendo a los cariños del mundo consumista y materialista. Esto se nota precisamente más adelante en la canción cuando dice: el globo y su capa de mierda, pero I'm loving it, que es precisamente una referencia al famoso eslogan de McDonald's. En otras palabras, te está contando todos los males que hay en el mundo, pero no niega participar en los mismos. No niega ser un consumista o un materialista. Me parecen de los aspectos más realistas y honestos de su discografía y expandiremos más adelante en ellos. Lo último que tengo que resaltar de esta canción es la frase: es la presión en tu sonrisa, el obsequio, tu primer reloj, tu primera atadura al tiempo. Que al principio pensé: coño, esto es una referencia a mi gala, y luego me di cuenta que probablemente lo sea al poema o al extracto inicial de Cortázar, de Julio Cortázar. La canción de mi gala se llama Instrucciones para dar cuerda a un reloj, por cierto. Esto claramente en la obra de Eric Urano quiere hacer referencia a nuestra naturaleza humana y a las presiones que te pone la sociedad para encajar. Los relojes se imaginan tanto en el extracto como en la frase de Eric Urano como un regalo envenenado por parte de una sociedad que no se da cuenta de lo que está haciendo. Te regalan una atadura, una nueva preocupación y una nueva pieza indeseada de ti, otra forma de configurar tu día. Cuando tienes un reloj, comienzas a mirar compulsivamente la hora. Bueno, imagino que muchos no, pero esto es lo que quiere transmitir. Comienzas a configurar tu existencia en base a la productividad. ¿Cuánto tiempo tengo para ser feliz?
¿Y cuánto tiempo de viaje tengo hasta llegar a mi trabajo? A la vez, el reloj de cuerda, los que se usaban en ese momento, son aún más crueles, en el sentido de que para seguir su funcionamiento tienes que darles cuerda, como si fueses un Sísifo empujando la roca, apretando tus cadenas. No digo todo esto por nada, sino porque precisamente Eric Urano es una persona que en su crítica social incluye siempre este elemento de regalo envenenado por parte de la sociedad, de no saber en dónde te has metido hasta que es demasiado tarde. En fin, seguimos a la siguiente canción. Golden Love con Foxy's Entertainment tiene un beat de Huff que me recuerda muchísimo a Spore. No sé, los instrumentos me son súper familiares a ese juego, con ese teclado tan tranquilo y arpegios etéreos. Desde luego es de mis beats favoritos de este proyecto. Y pues en cuanto a letra, esta es una de las del disco donde Eric más se centra en esa idea de describir el barrio, en la diferencia entre la sociedad, digamos, adinerada y normal y los barrios marginales, empezando su estrofa con: amor de oro, sueños de plata, vidas de bronce, hoy no salió el sol al norte de esta alambrada, y el respiro sucio, con mi ciudad bañada en oro, que se siente muy cyberpunk, al igual que cuando posteriormente dice: entre muros de chacho rockers, flores de plástico, árboles de mármol, ácido en el arcén. También hace referencia a aislarse de la sociedad, con huyo de las sirenas, vuelvo mar adentro, que creo que quiere dar a entender que no se fía de los anuncios, ni de esos productos y cosas tan brillantes y atractivas que tiene la ciudad, y que prefiere vivir alejado de todo eso. También apunta al descontento con el mundo, con: lo sabes chico, algo sobra en este puzzle, alguien sobra en esta fiesta, pero paso. Y pues no mucho más que decir. Esta canción líricamente es de la que menos siento que se puede sacar de ácido y oxígeno. Pasamos a la siguiente. Gravedad Cero es una canción bastante meh. Es la primera canción de la discografía de Eric, que yo sepa, que tiene producción de Zar 1. Si conoces a Eric, sabes por qué Zar 1 es importante. Si no, pues recuerda el nombre. El beat de la canción es uno bastante estándar. No tiene ese toque psicodélico ni espacial que tienen de las que he hablado antes. Al menos no hasta el estribillo, que entran teclados lo-fi tan característicos de este proyecto. Instrumentalmente siento que no tiene mucho que decir. Sin embargo, en cuanto a letra, creo que esta es la que más se acerca a lo que sería Eric Urano en un futuro. Es la que más, digamos, ciencia tiene. De hecho, la canción comienza con una crítica al eterno ciclo de la sociedad, la polución de todos los aspectos de nuestras vidas y el pan y circo como distracción, diciendo: la gravedad aprieta, el dinero pudre esferas y vuelve a subir la nota. Falta de tiempo, nubes de alquitrán y plástico, el viento sabor a ceniza, mientras el mundo se entretiene, mira una pantalla. De nuevo aparece la idea de llevar lo cotidiano a una dimensión más universal, con Eric diciendo en la segunda estrofa: fundo amor para los míos en busca de una estrella. Y más crítica social con: a la política, diamantes y luces de neones en el cielo que os vendieron como estrellas. Y pues aparte de eso, pues como he dicho, hay bastantes referencias al imaginario que más tarde sería tan característico de Eric. No mucho más, pasamos a la siguiente. Ahora tenemos un interludio que no tiene realmente letra, con una producción de Zar 1 que me recuerda mucho a lo que sería más tarde el grupo Organic Name, de Ébano y Cebex, con esta sensación de trip del SD, que tiene este sintetizador con LFO en volumen, ¿puede ser? Bueno, la cosa es que viene y va de una manera muy tranquilizadora. También me recuerda a Cráneo, así de rap psicodélico. No mucho más que decir, pasamos a la siguiente. Nebulosas es la octava canción del proyecto, con producción de K y colaboraciones vocales de los miembros de Urano Players. Precisamente esta canción tiene una instrumental que se parece muchísimo a lo que usarían más tarde los mismos Urano Players en su álbum Voyager Rock, o Eric Urano en Energía Libre. Tiene este sintetizador espacial y unos drums que me recuerdan más al dubstep que al rap. En esta canción todos los miembros de Urano Players se lucen, para ser sinceros. Bastantes buenas estrofas por parte de todos para lo que es la primera canción que sacaron en conjunto. Eric en concreto comienza con las referencias científicas con nebulosas químicas, mi química en estéreo, 4 paredes virtuales, humo incorpóreo. Y habla también de su situación vital, de estar al límite y en estado crítico como hemos hablado antes,
pero lo mezcla con referencias espaciales, como comenzará a hacer en el futuro, con la frase diciendo: mi nave sin combustible y yo sin fuego, conciencia helada, con suavidad resbalando entre escarcha y no hay protección contra una placa. También hace crítica social en Urano Players entre entornos de plástico, político sanado entre diamantes y serpientes. Por último, apunta a lo que dije al inicio de intro, lo de que Eric parece un alien intentando ser humano, pues dice: la ciudad me queda pequeña, como si viniese de otro lugar. Antes de seguir durante más tiempo del vídeo, me gustaría decir que es probable que este análisis de las primeras etapas de la carrera de Eric estén un tanto sobreanalizadas. No me preocupo por eso a partir de Cosmonáutica, porque se nota que sus letras están para mirarlas al dedillo, pero quizás en estos proyectos iniciales estoy intentando poner en boca de Eric cosas que no querría decir. Así que eso, sigamos a la outro de este proyecto. En realidad hay 3 canciones más, pero son remixes, así que no los discutiré. Que se llama Ciudad de Plástico, con producción de DJ Porre. Y esta de lejos fue la canción que más me sorprendió de este proyecto. No por tener una estrofa genial, de hecho no tiene letra de Eric, sino porque la canción entera se basa en un sample de Plástico, de Rubén Blades y Willy Colón, que en paz descanse. Y mirándolo en retrospectiva no sé por qué me sorprendí tanto. Eric, si bien se caracteriza por este sonido futurista, y si bien es cierto que esta instrumental no pega ni con cola en este proyecto, temáticamente creo que es muy importante y coherente. Eric está hablando todo el rato de crítica social y conciencia social, y de cómo todo es una mentira, y precisamente esta canción de Rubén Blades y Willy Colón habla de la falsedad de ser un latino blanco e intentar parecerse a los gringos, de renegar de tu cultura y tus raíces por servir al capital, de tener una vida donde todo es apariencia. Precisamente en la parte que DJ Porre samplea, se escucha a Rubén Blades en una estrofa diciendo: era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora. Y precisamente estos son temáticas que adopta Eric por el resto de su obra. Así que eso, instrumentalmente quizás no me parece tan interesante su inclusión, pero líricamente me parece un buen toque. Por cierto, si la voz se me nota un poco mal, es porque estoy un poquitín enfermo. Pero bueno, no tenía otro momento para grabar esto. En general, Ácido y Oxígeno me parece un buen proyecto para empezar una carrera. No precisamente malo, pero tampoco notable, como era de esperar. Hay algunas instrumentales y letras que sí apuntan a lo que sería Eric Urano más tarde, pero aquí se sigue muy pegado a la influencia del rap y de la conciencia social, más o menos normal, o estándar en el rap. Aún así, es escuchable y si te gusta el lo-fi y el rap psicodélico y aún no lo has escuchado, la escucha no se hace larga y es bastante disfrutable. Lo tienes en YouTube. Pasamos a lo siguiente. Después de Ácido y Oxígeno, Urano Players junta las ideas que ya se habían explorado en ese álbum con el movimiento del grime en Reino Unido, que por si no lo sabes es un género de música que mezcla el hip hop con otros géneros que estaban muy presentes en la vida marginal londinense, como el UK Garage y el Jungle, escena donde eventualmente también saldría el dubstep. Y de eso emerge un proyecto que probablemente volase las cabezas de la escena. Realmente no lo sé, en ese momento apenas tenía un año. Lanzado el 10 de noviembre de 2009, Voyager Rock es un proyecto de 12 cortes y 42 minutos de duración que está bien. Este es el segundo y último proyecto que he escuchado expresamente para hacerlo. Esperaba que fuese malo y esperaba que hubiese envejecido peor. Aún así está bien. Sí, obviamente tiene bastantes fallos. Hay partes que me chirrían mucho y maneras en las que se experimentó que creo que no acabaron de cuajar. Pero le encuentro un álbum que sigue sosteniéndose bastante bien con el paso del tiempo si lo comparamos con otros proyectos de esa época. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de experimentación que hay. Empezaré con el aspecto del proyecto que más me sorprendió para bien, y es ese precisamente, la absurda cantidad de experimentación que hay. No esperaba que sonase tan raro. Precisamente a una de las cosas que más me recuerda es a Death Grips. Y precisamente ese grupo de rap salió un par de años después de ese disco, lo cual me parece cuanto menos impactante y que habla de lo adelantados que estos estaban.
Tienes beats rarísimos, tipos de percusiones y cosas que en el panorama español solo he visto aquí específicamente. Otro aspecto a comentar antes de empezar es que en este disco se afianza más el imaginario espacial de Eric y de todos los miembros de Urano Players. Aquí todas las producciones suenan de cierta manera futuristas y las letras lo acompañan relativamente bien. Hay estrofas que resaltan mucho o poco en cuanto a calidad, pero en general todas son más o menos buenas, para el estándar que ellos mismos se pusieron. Otra de las cosas que me gusta mucho de este disco es la portada, hecha por el Hombre Viento, persona que quizás conozcas por haber producido la mayoría de Domenica, de Sweet Soprano, disco absolutamente imprescindible de rap español. Bueno, me desvío, esta portada me gusta mucho. Son básicamente todos los miembros de Urano Players versión astronauta, sin cara y una especie de raíces saliendo de los trajes del astronauta, con una textura de fondo que me recuerda precisamente a un traje de astronauta o a la superficie lunar. Resalta mucho y me gusta. Además, el título obviamente es una referencia a la nave Voyager, la nave espacial que es el objeto humano más alejado de la Tierra. Y de momento le va bastante bien. Ha salido del sistema solar y tal. Así que supongo que llamándole al disco Voyager Stroke querían expresar esa, digamos, lejanía del resto de la escena. También relacionado con lo espacial y todo eso. Antes de empezar con las letras, me gustaría darle un poquitín más de contexto a este disco. Porque claro, sin contexto este disco, pues como he dicho, está bien. No exactamente sin más, pero está bien. Digamos que sus aciertos no llegan a compensar todos los errores y asperezas que tiene. Pero hay que tener en cuenta que este disco salió en 2009, con nada de presupuesto, sacándolo sin ninguna discográfica, en medio de una escena que aún estaba empezando a hacer proto-trap. Una escena donde, por ejemplo, Young Beef ni siquiera había sacado una canción formalmente. Fue como justo antes de la transición al trap de la escena hip hop en España. Y si bien este álbum no es un momento importante en ese auge, sí lo pone en contexto de decir, coño, es que no había nadie que se acercase siquiera a este sonido, ni que lo intentase, ni lo pensase, ni nada. No sé, quizás peco de inculto aquí y hay como 10 grupos de rap que hacían cosas parecidas. Pero por ejemplo, en el hip hop más o menos mainstream, Nach había sacado Un día en Suburbia el año anterior a esto. Es como cuando se encuentran artefactos que parecen modernos en ruinas antiguas, como el mecanismo de anticitera. En fin, comencemos con las canciones. El disco empieza con una intro instrumental, llamada El auténtico planeta azul, producida por Porre. Esta canción abre con una voz de un documental diciendo 1977, la Voyager 2 abandona la Tierra para iniciar la mayor expedición de todos los tiempos. Y lo que procede es una instrumental preciosamente espacial, que suena a Star Trek. No hay rapeos en esta canción, pero sigue siendo muy disfrutable. Se siente como estar en Space Invaders, esos juegos antiguos que iban sobre el espacio. Se siente alienígena, y me gusta mucho con estos sintes agudos, bajos ácidos y pads que generan tensión. La siguiente canción, Bubblegum, tiene un beat rarísimo, súper parecido al tipo que harían Death Grips en The Money Store. Específicamente me recuerda a The Fever, con un bajo que va subiendo de frecuencia, unas percusiones atípicas y en general es muy raro. Por parte de Eric, él empieza su cacho hablando de cómo se siente en cuanto a su situación y a la soledad, pintando un paisaje bastante oscuro con busco una salida al laberinto como Pac-Man. Es vaya dolor el drama, lluvia y alquitrán, cicatrices en la piel de una ciudad, ruido, excavadoras. Luego Eric dice algo que me recuerda muchísimo a Blame, el manga súper recomendado, cuando dice, bajo esta lluvia ácida con piel de neopreno y suelas de metal. Una imagen muy brutalista, muy de cyberpunk depresivo, de distopía. Después hace referencias espaciales con pull otro joint en una sábana de estrellas, dorada y con azufre, flamante nueva nave espacial. Y pues no tengo nada más que decir. Como las canciones de este disco son entre todos los miembros de Urano Players, los cachos serán bastante pequeños. La siguiente canción, La Haine, título referencia a la famosa película francesa, es una canción producida por Moreno H. Tiene este beat super industrial,
con percusiones fuertes y un bajo sonando como un Terminator o algo así, y un sinte arpegiando de una manera muy guapa. Por otra parte, Eric habla ya en este momento de la influencia que tendrá en el futuro sobre otros raperos de la escena con: dibuja tu propia galaxia en un papel como Copérnico, ya montarán otro su imperio a partir de tus parámetros como la NASA. Después habla de... honestamente no tengo muy claro de lo que está hablando aquí. Me parece que se refiere a cómo las dificultades de la vida y la sociedad en la que vive han moldeado la manera en la que rapea y escribe. Una voz en la fuga cósmica sonó a susurro, el murmullo de la calle a distorsión, fruto de la contaminación y su campo magnético. Luego viene un elemento que está súper presente en su discografía, que es la idea de las plantas creciendo a pesar del entorno, que viene a representar cómo los humanos y su entorno y la gente que viene de abajo a pesar de la situación en la que se encuentran, acaban madurando y creciendo como personas y encontrando un lugar o un no lugar en este mundo, con flores que huelen a petróleo hecha en raíces, que es una imagen muy triste si te paras a pensarlo. Es como la contaminación humana ha llegado a todos los lugares de la Tierra, como que la presencia de nuestros pecados y de nuestras acciones como especie son tan irreversibles y presentes que hasta las flores huelen a petróleo. Es como la plantita de Wall-E, pero más triste. Luego sigue con las comparaciones del barrio con el espacio, referenciando a la falsedad de la sociedad, en este escenario digital en el que forzar tus muecas, lágrima de cartón, ciénaga espacial. Y pues también me he dejado más referencias científicas. Aquí ya se va notando cómo Eric va aplicando su conocimiento en ciencia para sus letras y para forjar sus metáforas. La siguiente canción, Party Jungle, es la que menos me gusta del disco. Cuando lo escuché por primera vez, la mezcla me reventó los oídos porque le pasa lo que a muchos discos desde entonces, que los drums están innecesariamente altos, en mi opinión. Al menos desde mis cascos lo estaban. Aparte de eso, pues la producción de Zaruno opino que deja mucho que desear. No me transmite nada, son unas notas de lo que imagino que es algún instrumento de cuerda, no sé. No suena espacial, no creo que el instrumental concuerde con el resto del disco, y aparte de eso la letra tampoco es lo que esperaría, honestamente. Como la canción se llama Party Jungle, ambos raperos que aparecen aquí tratan de hacer bastantes referencias a como la selva y la naturaleza, y no creo que funcione porque ¿no estamos en un disco sobre el espacio? La portada son literalmente astronautas, ¿por qué me estás hablando de anacondas, tribus, monos, etcétera? Tanto instrumentalmente como temáticamente opino que no pinta nada aquí. Que encima la canción sea la cuarta del disco solo hace que aumente tu confusión, porque vienes de 3 canciones repletas de sintes, bajos y referencias alienígenas, y de repente te clavan esta canción que literalmente no tiene nada que ver. Lo único que rescato de los cachos de Eric son esta idea de que nos movemos por instinto y por inercia, algo que también estará presente más adelante, con salto al vacío, chico, el instinto fuerza a la máquina, y un par de cosas más, pero quiero pasar a la siguiente canción. Gracias a Saturno es una canción producida por Porre que sirve como interludio y que me parece que está bastante bien. El sample suena a esta estética futurista de los 80-90 donde todo eran luces brillantes. Me recuerda mucho al 2015 que imaginó Regreso al Futuro, con estos sintes psicodélicos y los bajos groovies as fuck. Y este sample vocal picheado hacia abajo. En general me gusta mucho. Sirve como un alivio después de escuchar Party Jungle. Alzheimer prematuro es otro tema producido por Porre que tiene estas percusiones muy raras. Así sonando muy a Death Grips, tiene este bajo que vibra de una manera muy alienígena. De mientras en la canción van sonando efectos de sonido digitales y distintos tipos de bajo, instrumentos y tal. Desde luego instrumentalmente es rarísima. Aparte de eso, pues la estrofa de Eric Urano pienso que deja bastante que desear en mi opinión. O sea, sí hay cosas a destacar, pero no hay nada que me llame mucho la atención. Lo único que comentaré es cómo él habla de la sociedad que deshumaniza a las personas en perdí el respeto, la llave y los petas, el corazón por mi ciudad y su aire gris. Aparte de eso, no mucho más. Pasamos a la siguiente. Do You Want to Be on Top es una canción muy electrónica, con bajos y sintetizadores totalmente espaciales, a manos de Zaruno, en general muy en línea de lo que Zaruno y Eric harían más tarde en Energía Libre. Por parte de Eric, él hace una estrofa bastante buena, me gusta mucho. Primero de todo me gustaría hablar de cómo representa el frío en las calles en
rulo con Burial, -5 en el termómetro, y teniendo en cuenta que este disco es mayoritariamente grime, es muy probable que se refiera a este Burial. Sobre todo teniendo en cuenta que este disco salió 2 años antes que Voyager Rock, y fue un clásico de la electrónica instantáneo. Súper recomendado, and true, muy bueno. Me desvío. Otra de las cosas que más me gusta de esta estrofa es lo que he ido diciendo de Eric trayendo lo cósmico a lo mundano, con galaxias de acero cósmico que lío en OCB. Y luego tiene una barra que va a ser un elemento también muy importante de su discografía, que es la idea de tener un pasado muy marcado en un entorno muy específico y ser capaz de crecer a partir de ahí, a partir de las dificultades, diciendo: con la esencia en las raíces y en la carcasa de nave cicatrices, que de hecho es súper parecida a una línea suya de Corazón de Diamantes con Nico Miseria, que dice separadamente: chicos de muchas raíces y pocas ramas, y luego con la carcasa desgastada pero flying free. Con esto te das cuenta cómo son los verdaderos escritores, que realmente siempre suelen hablar de las mismas cosas, porque son las mismas personas, pero son tan buenos deformando las maneras y los estilos que no te das cuenta o las disfrutas igual, y en muchos casos ni se dan cuenta que están hablando de los mismos años después, siendo que la diferencia de salida de estas dos canciones es casi de 15 años. Por cierto, precisamente Corazón de Diamantes también hace referencia a la Voyager 1, para que veas lo interconectado que está todo. Pasamos a la siguiente canción, Jarabe de Glucosa, con el único colaborador de este disco, Dipoloide. Y la instrumental de parte de Niño me parece muy buena, con este sintetizador tan de ciencia ficción y estas percusiones con tanto reverb y tan duras. Y esta tiene que ser la segunda peor canción del disco, y es por varios motivos, y uno de ellos es el cacho de Dipoloide. Lo siento mucho, pero es que suena horrible. Parece que se lo está tomando a broma, no pega nada, es que no es para nada disfrutable. Me corta todo el rollo. El disco sería infinitamente mejor si esta canción y Party Jungle no existiesen. En fin, aparte de eso, la estrofa de Eric también es bastante mala. Creo que la peor suya que he visto nunca. Entiendo que la canción, llamándose Jarabe de Glucosa, trata de comida y todo eso, y por eso hace todas estas referencias a comida y el estómago y todo eso. Pero de nuevo, con Ben Party Jungle no pega nada. En plan, ¿qué hace Eric diciendo? Comiendo como un gordo pero flaco. ¿En qué momento se le ocurrió que esta estrofa era buena? No sé, ahora que han pasado como 17 años de este disco, esta canción instrumentalmente es muy guapa, pero líricamente es mala y corny con ganas. Desaprovechamiento de beat de manual. Pasamos a la siguiente. Residuos espaciales, por otro lado, es una canción bastante disfrutable. Tiene este beat que parece un instrumental de Dead Space, muy minimalista y frío de parte de Miguel Grimaldo. Percusiones alienígenas, bajos agresivos y plugs que parecen una radioseñal. En esta canción no canta Eric, y tiene una temática que son precisamente los residuos espaciales, y hay samples vocales de noticias hablando de eso mismo en medio de la canción. En general, no de mis favoritas, pero está bien. Nubes rosas de metano es otra canción producida por Miguel Grimaldo que sigue un poco la línea de la anterior, con estas percusiones raras y este sonido constante de sintetizador, como si fuese una alarma de que tu traje está bajo de oxígeno o algo así. Esto se junta con más sintes y sonidos de ambiente que crean esta atmósfera superespacial y de exploración alienígena. Me gusta mucho. No hay letra aparte de un par de samples vocales, pero no importa, es muy disfrutable. La siguiente canción, SFSR, siglas de... no lo sé, es mi canción favorita del disco. Producida por Zaruno, es un beatazo que es a la vez espacial y melancólico, que suena directamente a canciones como UFO de Energía Libre o algunas canciones de Cosmonáutica. Así que sabes que esto es un temazo absoluto. Aquí todos los participantes se lucen con sus estrofas. No las analizaré todas porque son muy densas, pero son todas muy buenas y no cortaré ninguna. Esta es la canción que escucharás de este disco. Así que eso, adelante, ojalá la disfrutes.
relojes en los dedos, entre agujeros negros, vueltas, enredos, mares de tela, anzuelos para peces obtusos. A veces el cansancio no vence los impulsos ni los nervios. Historias me traen taquicardias, la luna me habla mientras tiembla. Ella me dice sueña, todavía es gratis, pero me cuesta a veces salir de las grietas. Las inquietudes de las pelis incompletas en descarga. A veces duermo hasta las tantas, donde las mantas se han convertido en desiertos que me abrazan. No quiero volver, pero se trazan las líneas delgadas como lágrimas en pesadillas. Entre colillas vuelvo, la regresión es difícil. El infinito nos convierte en lo más frágil, pero tú aguanta, aférrate a tu móvil cuando te pierdas y te venza la Volviendo conciencia. a casa, reflexiones con el ciego, mirando a las estrellas que me deja ver el humo del cigarro. Con poco dinero por decir que tengo, si tú me dices ven, lo dejo todo, tú déjate algo. Fotografías de Aguilar entre submundos delicados, los ojos de serpiente en los dados. Cruzo la plaza y la baldosa se parte. El banco dice agárrate, no tengas miedo. Cruza los dedos, cruces de miradas en el baile. Miseria y polen y ese olor a blanco y negro entre la ley y el orden. Bajo mi piel hay miedo atado entre cordones. Subo la escalera y perdí la cuenta entre escalones. Busco la manera de calmar mi sed. Camino sobre un Dina 4, dame otro papel y duerme. Vuelo tan lejos como puedo en celulosa, déjame volver, prometo verte. El mecanismo de un reloj hace que brillen los recuerdos. Sueños de plomo, con el tic-tac no pasa el tiempo. Caricias del asfalto desgastan tus zapatillas. Giran las manecillas, chicos, es El rápido. mecanismo de un reloj hace que brillen los recuerdos. Sueños de plomo, con el tic-tac no pasa el tiempo. Caricias del asfalto desgastan tus zapatillas. Giran las manecillas, chicos, es rápido. Transito por las horas de la noche como el maquinista. Se me notan los huesos y las intenciones. El espejo del ascensor me grita: ¿dónde vas con esos ojos? Deja de hacer el imbécil, te sobra rencor. Voy falto de glucosa. Llegar a casa fue el milagro. El frigorífico mi mártir, mi estómago apóstol. Y tengo a Isaac Hayes diciéndome: chico, sé fuerte. Adiós gritando Urano Slay desde un vocoder. Auténtico supporter. En esta party de serpientes guardo un blues bajo la almohada por mis hombres. Mi energía en una caja como el copper. Mi galaxia en los ojos de quien supo entenderme a pesar del desorden. Y el infinito que me espera me parece escaso. En el armario tengo olor a Chauen, olor a Kingston, olor a estancos, a sangre y cristales rotos. Recuerda el trazo y pasa páginas. Las 6:10 de la mañana, tío, estoy leyendo un libro. Hago mi historia interminable como Bastian, como Morrison. Ibuprofeno de 600, Miolastan. 0,8 de alquitrán, 0,3 de la peseta. Viviendo como Horacio estando solo, llenando los vacíos como puedo. Ya medio en marzo, dando vueltas al diciembre. El mundo es un pañuelo, lo vendió un rumano en un semáforo. Es lo que tiene, apuñálame, soy José Luis Manzano en busca de consuelo. Primero Dios, ahora ni existo. Y los camellos me acogieron. Estás tirando el pisto de que todo se viste con dinero, Escupí al suelo vaquero, pisando estiércol. Frío dolor a cero entre los dedos. Viendo salir el sol como una hormiga en el desierto. Y sabiendo que esto es demasiado grande para escaparse, pero El mecanismo de inténtalo. un reloj hace que brillen los recuerdos. Sueños de plomo, con el tic-tac no pasa el tiempo. Caricias del asfalto desgastan tus zapatillas. Giran las manecillas, chicos, sea rápido. El mecanismo de un reloj hace que brillen los recuerdos. Sueños de plomo, con el tic-tac no pasa el tiempo. Caricias del asfalto desgastan tus zapatillas. Giran las manecillas, chicos, es rápido. En su estrofa, Eric crea una imagen muy vívida de su vida, llena de desesperanza y miseria. En las primeras frases representa una vuelta a casa de madrugada en un estado depresivo, hablando de cómo está volviendo del ascensor y está tan mal que en el espejo, su reflejo, le pregunta que qué coño hace con su vida. Llega a casa falto de glucosa, y esto es importante porque aparte de que significa tiene hambre, la glucosa y comer en general es una de nuestras principales fuentes de dopamina, la hormona del placer. En general, esto me recuerda mucho a escenas del Club de la Lucha, del inicio. Es un caso muy relatable. Después hace una metáfora muy chula que es literalmente Dios apoyando a Urano Players usando un vocoder, que si no lo sabes es un plugin que hace que la voz suene robótica. Es más complicado, pero bueno. Luego Eric en esta parte de serpientes guarda una... no sé qué dice, no sé qué pone ahí, pero probablemente sea una arma. Y bajo la almohada por mis hombres, que expresa como él está intentando adaptarse o acoplarse al resto, pero se está dando cuenta de que todo es tan falso que prefiere seguir confiando en sus raíces.
y está pensando en matarlos a todos por ser unas serpientes. Mi galaxia en los ojos de quien supo entenderme a pesar del desorden. Aquí tenemos otro caso de Eric intentando expresar la importancia que tienen para él los pequeños momentos de su vida. Para él, su vida en ese momento vale la pena por las personas que lo entienden, y ese momento es tan grande que tienen galaxias en los ojos. Luego expresa la angustia existencial, el hambre por conocer y explorar que nunca se sacia, diciendo: y el infinito me parece escaso, refiriéndose a la muerte. Para él morir ahora mismo es insuficiente. Esta frase se repetirá muchísimo. Por último, pinta una imagen muy oscura, pero esperanzadora. Olor a estancos, a sangre y cristales rotos. Recuerda el trazo y pasa página. Él reconoce el horrible estado en el que se encuentra, pero busca esperanza en el hecho de poder recordar todo eso y asimilarlo y seguir adelante a pesar de todo. En general es una estrofa muy buena, muy personal. Acabando este disco tenemos Velocidad de Fuga, una canción que es de las pocas que suena relativamente feliz de toda la discografía de Eric Urano, con este bajo cerrado muy guapo y estos sintetizadores tan bonitos. Esta es una canción muy buena para terminar el disco, también de las mejores. Todos tienen estrofas bastante buenas también. Todas tratan de esta idea de irse, de escapar de la Tierra, porque claro, la velocidad de fuga se refiere a la cantidad de velocidad que necesita un objeto para anular la atracción gravitatoria de la Tierra y poder salir de sus garras, digamos, la que tiene que conseguir cualquier cohete. Cuando todos terminan de cantar, hay esta outro llena de sintetizadores y scratches, que hay algunos que no me terminan de encajar, pero en general suena guay. Por parte de Eric, pues tengo relativamente poco de lo que hablar. Esta ha sido de las estrofas que más me ha costado entender, porque para estos dos primeros discos he tenido que transcribir las líricas porque no estaban en ningún lado. Lo que me parece más destacable es lo de pensar en la otra cara de la luna, porque me parece que se refiere a esta idea de estar como tan aburrido de lo que ya tienes delante que ahora tu instinto humano te empuja a escarbar un poco más profundo y adentro en todos los aspectos. Ver cosas que están ocultas a simple vista. Aparte de eso, pues en este disco termina con una imagen muy bonita, que es gente en un descampado con telescopios y con un cartel de bienvenidos, ansían nuestro retorno. Que es una escena muy de primeros pasos de la ciencia ficción y del futurismo de los 80-90, donde todo era brillante y de color. No sé, me lo imagino acompañando a estos típicos pósteres estadounidenses de esa época tan llenos de vida y magia. Lo cual me parece irónico, porque precisamente esta idea de ir afuera con un telescopio a mirar las estrellas se ha vuelto algo disparatado y casi inalcanzable. O sea, lo puedes hacer, pero ¿qué vas a ver? En ciudades grandes nada por la polución visual, y en sitios más abiertos vas a ver putos satélites de Elon Musk o de otras compañías y organizaciones que lo único que quieren es controlarte. Y otra pequeña pregunta, ¿con quién harás eso? ¿Con cuáles amigos que tengan tiempo libre? ¿Con qué dinero vas a comprar el telescopio si estás a punto de ahogarte pagando el alquiler? ¿Vas a subir historias de esta quedada a Instagram junto a canciones de Eric Urano y fijarla a tus historias destacadas para que todos puedan ver tu vida? Me parece que esta comparación entre cómo se imaginaba la idea de mirar al universo y preguntarse qué es lo que habrá en la época que creció Eric y en la que he crecido yo y muchas más personas, es todo lo que necesitas saber para entender por qué Eric se volverá tan depresivo con su visión de la sociedad, al menos en su música. En general, Voyager Rock se siente un disco bastante viejo. Se le notan las costuras, tiene canciones bastante malas, pero sigue siendo muy experimental en algunos aspectos, con un sonido que solo el mismo Eric ha sido capaz de perfeccionar en esta escena. Resumiendo, un pequeño bache inicial en lo que después sería una discografía prácticamente inigualable. Y ahora, personas de internet, vamos a pasar a uno de los discos más aclamados de Eric hasta la fecha. Energía Libre, su álbum debut, pese a haber hecho estos dos proyectos antes, es una barbaridad de disco. Está producido enteramente por Zaruno, lanzado el 1 de noviembre de 2011. Y fue un absoluto golpe en la mesa por parte de Eric. Por algunos considerados el mejor disco de su discografía, y aunque yo no estoy de acuerdo, es verdad que es un disco absurdamente sólido. Es el disco más largo de Eric, con 14 cortes de 47 minutos en total.
Con esta mente no es muy difícil sabiendo que suelo hacer discos de 10 canciones. En cualquier caso, aquí la mejora frente a Ácido y Oxígeno y Voyager Rock es astronómica. En cuanto a producción, este disco se adentra por completo en el grime y las instrumentales robóticas y electrónicas que iban augurando en sus 2 discos anteriores. Zar 1 se encarga de crear paisajes sonoros que suenan a ciencia ficción totalmente. Y por parte de Eric, la verdad es que aquí se le va la puta pinza. Este disco es como si alguien te pusiese Wikipedia delante. Es referencia tras concepto y todo increíblemente cohesivo. No es tan científico como pensarías, pero se queda bien igual. Es un tejido súper denso de referencias, frases crípticas y demás que es simplemente bonito de escuchar. El título hace referencia a 2 cosas. La primera tiene que ver con el significado literal de las palabras. Este disco desde luego se siente como un rayo de energía directo hacia tu cráneo de parte de Eric y Zar 1. Y lo de libre probablemente se refiere a que fue sacado gratuitamente o que los mismos Eric y Zar 1 son libres de hacer en su obra lo que quieran. El segundo significado viene de la química, de la energía libre de Gibbs, que básicamente lo que mide es cuán espontánea es una reacción química. Llamando energía libre a este disco, están queriéndonos decir lo espontáneo que es para ellos hacer esto. Por otro lado, la portada es una de mis favoritas de su discografía, y brilla por su simpleza. Son simplemente unas aves, probablemente gaviotas, volando con unas nubes de fondo en blanco y negro. Y esto representa una de las obsesiones que ya he tratado anteriormente, y es la libertad. Y a partir de este disco, no sé si Eric se vuelve consciente de esto, pero en sus letras se volverá casi obseso con esta idea de las aves volando como símbolo de libertad del ser humano, como símbolo de una persona cambiando y creciendo. Un elemento que vino en su discografía para quedarse y que podemos ver hasta en canciones de Stalker como Nana del Tiempo. Aún así, tengo un par de pequeñas críticas, que si bien no hay canciones que directamente me parezcan malas, sí me parece que hay un par que sobran un poco o que me parece que redundan en un sonido o en una idea que no me parece tan interesante. Así que eso, vamos a empezar con las canciones. Antes de eso debo advertir que si bien aquí ya empiezan a aparecer videoclips por parte de Eric de varias canciones, no hablaré de ellos porque me parece que no suelen aportar nada interesante a su imaginario y suelen ser una mera pieza de acompañamiento a la música. Empezamos con Genesis, una intro de boom bap que empieza el disco con un sonido ambiental que parece como una onda de sonido de una explosión nuclear llegando a ti desde kilómetros de distancia, y que se convierte en un pad de dark ambient total súper reminiscente de lo que haría Lashmort en Heresy, por ejemplo. Después viene una secuencia de sintetizador súper pegadiza y del tipo que se convertirían en característica primordial de la producción de Zar 1, con unos drums de boom bap rompecuellos y a Eric empezando con una declaración total de intenciones con "somos energía libre, nacidos para fluir, no para luchar". Luego empieza su estrofa con imágenes absolutamente cyberpunk que caen durísimo sobre el beat, diciendo "inhalo metal pesado, escupo diamantina con la piel de táctil y el amor de neopreno", que casi parece que está hablando de sí mismo como un robot. La idea que me parece realmente interesante de todo esto es el amor de neopreno. Casi que usa el amor por su familia y su círculo como manera de protegerse contra todo el mal que hay en el mundo. La otra cosa que me encanta de esta pequeña estrofa es "los rincones que más brillan están en las ciudades más oscuras", que es una idea parecida a la que hablé al principio del vídeo. Lo de que cuando no vives en centros urbanos de una cultura, acabas siendo inevitablemente experimental y acabas empujando los límites porque tus experiencias son distintas. Aquí es algo parecido, es el concepto de que, siendo Valladolid una ciudad gris y fría, por algo se llama Valladolor, el surgimiento de un colectivo de artistas que fuesen tan creativos y rompebarreras era algo inevitable. Un poco parecido a lo que ha pasado más de una década después con la K-Mob, aunque sus imaginarios no puedan ser más distintos. Acaba Genesis diciendo "Space is the place", que es una película de Sun Ra del 74 que fue instrumental en el desarrollo de la música electrónica y que aparecerá más tarde. Burbujas es la segunda canción de Energía Libre,
con un beatazo de grime, con este tipo de bajos ascendentes que había en Voyager Rock, consecuencias de sintes agresivas y sonidos distorsionados muy satisfactorios. Aquí Eric comienza su estrofa con imágenes absolutamente psicodélicas y surrealistas como laberintos de colores con burbujas en las paredes, caravanas y serpientes en desiertos con vistas a Júpiter, que me recuerdan a cuadros de Brian Wong o Salvador Dalí, que siguen en el estribillo con escupiéndote galaxias de colores, en la calle huele a azufre, que son como dos imágenes muy contradictorias en cuanto a lo que evocan, porque por una parte tienes como lo maravilloso del universo con galaxias de colores, pero luego te vuelve a arrastrar hacia un mundo distópico con la calle huele a azufre. Luego en la segunda estrofa sigue con su crítica social en ellos con porras y grilletes, nosotros información y cicatrices, que me parece que lo expresa de una manera muy clara. Los policías están representados como con estos objetos inhumanizantes, mientras que las personas de a pie estamos simbolizados por información y cicatrices, cosas que solo existen dentro del humano. Y después suelta una de las frases que caen más duro de todo el disco, que es: a ese niño dale una MacBook, no una Mac 10. Que no creo que tenga nada más que decir qué significa, pero joder, es que qué satisfacción como la dice. Vibración es el siguiente tema con un beat muy minimalista, casi de drumless, sobre unos pads super industriales y unos sintes que suenan a 8 bits, a videojuegos de los 80. Y sobre este beat, Eric comienza su estrofa con unas frases que representan su total descontento y alienación respecto al resto de la sociedad consumista. Con voy por la calle con los cascos y actitud esquiva, me frena un semáforo y me cago en la puta. Personas interactúan si interactúo, escaparates roban partes de mi alma como una foto. Que la última me parece buenísima porque capta muy bien este imaginario cyberpunk y de formar parte de una rebelión clandestina en la metrópoli. Luego suelta una imagen que me encanta, que es fluye esta lluvia de meteoritos sobre el sampler, que tampoco tiene mucho que decir en cuanto al concepto, pero ayuda a imaginarse todos estos paisajes espaciales. Precisamente en esta canción no creo que tenga mucho sentido decirla, pero en otras canciones desde luego se siente como una lluvia de meteoritos digitales. Luego dice: si una mariposa aletea sus alas sobre Wall Street, en Haití caen 8000 cuerpos, que es una forma como muy en tu cara de mostrarte como un grupo selecto de hombres blancos millonarios y sus decisiones son capaces de crear desastres en países menos desarrollados solo para su beneficio. En este caso, esas decisiones arbitrarias son representadas por el efecto mariposa, que es una manera de explicar cómo en un sistema de energía y materia prácticamente cerrado como es la Tierra, el movimiento de unos átomos puede desencadenar muchas más cosas de las que pensarías. Luego sigue la crítica social con un ejemplo de cómo se cierran muchas puertas para los estratos más bajos de la sociedad solo por su nivel económico o donde han crecido con y las opciones se marchitan como árboles en ciudades. Y luego sigue esto con una metáfora precisamente de aves, diciendo: hoy los gorriones de mi bloque vuelan alto, pero no llueve el pan y hay que bajar a por las migas. Que es básicamente una representación de que no importa qué tan bueno seas haciendo algo, si has crecido en un entorno de mierda o relativamente malo, ese mismo entorno te tendrá anclado y no serás capaz de volar y crecer como persona hasta que tengas otro modo de sobrevivir. Obviamente, hablando tanto de nivel económico como a nivel emocional. Podría referirse tanto a la pobreza como a un hijo gay de clase media con unos padres homofóbicos hijos de puta, con los cuales ha desarrollado un síndrome de Estocolmo, por ejemplo. Luego en la segunda estrofa habla de cosas que ya he mencionado, como la crítica social en con miedo a nuestra propia luz en esta oscuridad, la cueva de Platón versión urbanita. Que es una comparación que me parece que significa que por la presión que nos impone la sociedad a ser un modelo prefabricado, nos dicen que debemos tener miedo a nuestras extrañezas, a lo que no genera capital y a la luz que nos hace realmente humanos. Y hace el símil con la cueva de Platón, porque hasta que no nos salimos de ese molde, somos esas personas viendo sombras de lo que son los humanos en una pared. Luego toma un camino relativamente espiritual con percibo un dolor constante y me abro paso entre sus vibraciones. No tengo mucho que comentar, pero me gustan mucho. Y luego acaba su segunda estrofa con lo que ya hemos ido hablando a través de este vídeo, de la necesidad humana de explorar más allá y saber qué hay, como un astronauta ansioso por explorar. El disco sigue con Dibujo Atmósferas, que tiene un beat bastante raro por parte de DJ Porre,
con estos sonidos oníricos y este bajo vibrante de ciencia ficción y estos sonidos de fondo de máquinas y estática. Por parte de Eric, él comienza hablando de esto que siempre intenta hacer, que es llevar como lo cósmico a lo mundano, con planetas lejanos en la puerta de tu casa, que no se podría decir de una manera más clara, vamos. Luego Eric habla de una manera más personal del amor romántico, a su manera me parece, en doy mi vida por tu piel y esa mirada extraterrestre, hoy busco perderme entre sus 10 millones de cuerpos celestes. Me gusta mucho la manera en la que Eric habla de esos temas porque no se siente forzado y se nota que el centro de su obra no va sobre amor. Y empezando con la edad con la que sacó Ácido y Oxígeno, ya estaba relativamente lejos de esa mirada tan romántica y adolescente de la vida. Así que esas frases yo las interpreto como algo mucho más espontáneo que he buscado. No sé si se me entiende, pero bueno. Luego habla de más crítica social en la carrera espacial que nos mostraron y solo fue atrecho. Que por si no lo sabes o no lo has investigado, no hay ni ha habido ningún gobierno interesado en conquistar el espacio como tal nunca. Y la Guerra Fría fue una mera carrera armamentística. El desarrollo de cohetes era un lavado de imagen para el público y una carrera por parte de Estados Unidos y la URSS para ver quién tenía la polla más grande de puertas afuera. Mientras en las sombras aprovechaban toda la tecnología que estaban haciendo para crear misiles intercontinentales y desarrollar armamentística. Se nota sobre todo en cómo después de la Guerra Fría la carrera al espacio se ha vuelto algo tan secundario que la NASA está en riesgo de que le quiten los fondos. En la segunda estrofa Eric no habla nada que no hayamos visto ya y realmente lo único que me interesa aquí es como palabras, partículas de polvo en esta habitación oscura, donde si bien Eric normalmente en su obra está hablando de espacios tan grandes y universales, es capaz de interconectarlo también con estas frases esporádicas pero potentes de aislamiento y que son muy melancólicas y solitarias, como en SFSR. Después de Dibujo Atmósferas viene Arcade, una canción con Elso Rodríguez, miembro de Urano Players, que tiene un beat súper chulo que, como augura el título, suena muy arcade, a juego de NES, con esa secuencia de sintetizador súper guapa. Y la parte de Eric tiene dos frases súper interesantes que son: vagué por el espacio solo, como Laika, que por si no lo sabes fue el primer ser vivo llevado al espacio y que murió ahí en la nave, y aún no sé si buscando paz o una correa. Y esto me parece una genialidad, porque habla de cómo los humanos estamos constantemente en busca de algo y somos unos seres muy inquietos. No podemos hacer nada si no nos volvemos muertos en vida. Aquí Eric plantea la duda de si los humanos realmente lo que estamos buscando de verdad es libertad o comodidad en ser dirigidos como Laika. Y nos plantea el evaluarnos esto, cuál es nuestro objetivo vital y si verdaderamente lo que pensamos nos hará felices. El otro día estaba hablando esto con un amigo, que me planteó un escenario muy parecido al de la novela corta, Aquellos que se alejan de Homelas, de Ursula K. Le Guin, que es el siguiente. Imaginemos una habitación totalmente oscura, donde al entrar no podrás salir, y que es totalmente plana, no hay nada. Pero esta habitación te genera un estado de felicidad y autorrealización constante e infinito que nunca terminará y nunca menguará hasta que mueras. ¿Entrarías? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. La mía es: me encantaría decir que no lo haría. Plantéatelo y llega a la conclusión que tengas que llegar. La otra única cosa que me parece realmente interesante de esta estrofa es Vidas en códigos de barras, que es una imagen muy eficaz para representar cómo nos categorizan y nos ponen en cajas y nos manufacturan a través de la educación y el consumismo. Precisamente este concepto del código de barras será algo que se repita en el futuro en su discografía. La siguiente canción, Empty Space, es un interludio instrumental chulísimo, con este synth arpegiado y los pads que dan una sensación súper relajante y espacial, y cómo poco a poco se van añadiendo elementos y demás. Está muy guapo, me gusta, de mis instrumentales favoritas del disco. Precisamente en este interludio hay un cacho de lo que imagino que es un documental de física hablando de energía y tal, y de cómo se ha descubierto que hay energía hasta en el vacío, y nos dice que la pregunta ya no es si existe, sino si la podemos aprovechar. Y creo que lo que nos quiere decir es que ellos lo están haciendo ya en este disco, generando energía de la nada, energía libre. Y ahora, después de este interludio, pasamos a literalmente una de las mejores canciones de toda la discografía de Eric,
Energía Libre. Esta canción tiene un beat histórico de Zaruno, con unas percusiones que me recuerdan mucho a MF Doom, sobre un instrumental de música 8-bit increíble, y que probablemente es la canción más feliz de toda la discografía de Eric en cuanto a vibra. En cuanto a letra, bueno, eso vamos a ver ahora. Agárrate porque esta va a ser larga. Adelante. Energía libre, Urano Players, fluyendo libre. Pilla la onda. Tú ves la luz, sal de tu oscuridad, buena vibrata. Consumiendo mi propio organismo con pecados como todos, iluminado como pocos, sé cuál fue el error. Si cuanto más me asiento, me siento menos cómodo entre putas, votando en democracia nuestros proxenetas. Me dicen loco porque toqué su mirada, la probé y me supo amarga y desde entonces me hice sordo. Hago colas de 3 horas para que me elijan la correa, porque el bozal ya lo trajimos de la escuela y cuanto más dentro te sumerges, más te ahogas. Pero la superficie ya está lejos, midieron nuestro tiempo, acelerando tu envejecimiento con citas, reuniones, jornadas laborales y despertadores que bloquean tu rendimiento. Armas de desinformación masiva y yo pensando en esas Airmax o en la pila de Bagdad. Mi fluidez es intuitiva, sobre el suelo como sombras o bajo el agua como Atlántida. Fluyo en naves de humo y papel de arroz, instrumentos digitales, universos de hojalata. Clásico como cortar la mora y dejarla en la oreja. Clásico, Torrelago clásico, escondiéndonos del frío, apoyados en la pared, en los 4 caños entre el miedo y asco en mi ciudad y sus pedis con los ajos. Pasan los años, pasean los sueños, mi vida es de mortal pero lo hago eterno. Lleno mis pulmones con tu oxígeno, exhalo mi espíritu, observo tu luz azul. Nuestras bodas de plata serán en Venus, el corazón hizo el loop, Zaruno puso el boom bap y yo retransmití con actitud mi guerra. Van todos a su pedo, creyendo que son la hostia, hostias vendrán cuando les toque reescribir la historia. Apoyándose en las leyes te vendieron al mejor postor. Yo quiero llamas en los bancos como en Grecia y energía libre y volar como bandadas de gorriones. Hacerme un porro viendo ruinas en la luna. Las paredes en el barrio con escritos me recuerdan viejos tiempos. Y mando paz para Iván Cuesta, amor al infinito, el ruido a tus neuronas, experiencias y emociones empaquetadas en frecuencias que Sion se les quedó pequeño y están tensos, como con pelotas de hachís en el estómago. Nada que ver con estos druidas. Deja que la energía libre fluya. Eric comienza su estrofa con una barraza, consumiendo mi propio organismo con pecados como todos, que apela de primeras a contemplar nuestros fallos como especie y como individuos. En la primera frase, creo que ya lo he dicho antes en el vídeo, pero Eric es muy propenso a hablar de una manera muy sincera y cruda, de que, a pesar de toda la crítica social que hace, a pesar de que está iluminado como pocos, como dice en la siguiente frase, sigue siendo parte integral del problema. Sigue siendo un humano que pertenece a esta sociedad tan inhumana. No es un hombre perfecto. De hecho, por ser no es ni alguien que sepa a quién echarle la culpa de todo lo que ha pasado, como dice después. No obstante, a pesar de que la clase de persona que es, un hipócrita, como cualquier crítico social que se precie, nunca deja de hacerlo y nunca dejará de sentirse mal respecto a su posición en la sociedad. Como dice él, si cuanto más me asiento me siento menos cómodo. Entre putas votando en democracia a nuestros proxenetas. Como población aparentemente libre, Eric se pregunta por qué seguimos escogiendo a la gente que nos oprime y que nos hace daño para el beneficio de tan pocos. Unos ejemplos. Y como he dicho antes, él nos identifica como un elemento anómalo aquí. No hace nada diferente.
él también está votando en democracia a su proxeneta. Entre todo esto, sin embargo, aún queda el espacio para el amor. En Me dicen loco porque toqué su mirada. Pero en el mundo de Eric, este elemento es tan pasajero y tan irrelevante en el gran esquema de las cosas que la siguiente frase es: la probé y me supo amarga y desde entonces me hice el loco, destruyendo cualquier esperanza de algo más bonito. Y las dos líneas siguientes te arrastran de nuevo a hacerte ver que él no es más que otra oveja del sistema. Con hago colas de 3 horas para que me elijan la correa, porque el bozal ya lo trajimos de la escuela. Ya no hay esperanza porque desde pequeños nos adoctrinan para cumplir el rol de trabajador obediente y aportar a una sociedad que no hace más que devolver el daño al 99% de los que participan en ella. Eric intentaría cambiarlo, pero como dicen, y cuanto más te sumerges, más te ahogas, pero la superficie está lejos. Cuando has aprendido tanto sobre todo lo malo que pasa en la sociedad y todo el mal que hay en nuestro mundo, y como la mayoría nunca obtiene justicia y justificación de su existencia, acabas en un estado de desesperanza total. Es lo que está pasando ahora mismo. Hace ya meses que descubrimos que la gente que domina el mundo son unos pedófilos come niños que conspiran para hacernos más tontos y que mantenían granjas de mujeres para criar niños como si fuesen animales en Nuevo México. Y que son capaces de hacer cualquier cosa para obtener sus más cruentas fantasías. ¡Y no hemos hecho nada! Porque nos han insensibilizado tanto que no creemos que se pueda hacer nada. Y este tío estaba expresando todo eso hace 15 años. En fin. Por otra parte, puedes interpretar estas dos líneas como la creación musical o como cualquier otra cosa que hagas en tu vida realmente. La idea central es la falacia del costo hundido, que se usa normalmente en economía, pero aquí también sirve. La idea es que llega un punto de cometimiento a una idea, a hacer algo, donde dejas de hacerlo por la posible recompensa y lo comienzas a hacer porque has gastado ya demasiada energía haciéndolo, y no terminarlo sería como apuñalarte el cerebro. Es la falacia en la que se apoyan los casinos y las apuestas, los videojuegos y las series de televisión. Comparándolo con física, sería como acelerar un coche a través de una pequeña subida y luego en bajada constante. En el tramo final de la bajada, el esfuerzo que tendrías que hacer para parar el coche en medio de su caída será mucho más grande que el que has usado para dejarlo caer. La idea de que para mover un objeto necesitas mucha más energía para comenzar a moverlo al inicio y que luego para pararlo necesitarás toda esa energía combinada, te hará entender muchas cosas sobre cómo se comportan los humanos si le das un par de vueltas. Se aplica a todo. Fíjate todo lo que he podido sacar de dos líneas de una canción. Aquí realmente se comienza a notar el portento lírico que es Eric. ¿Y ahora te acuerdas de lo que te hablé en la sección de Ácido y Oxígeno? Ese poema de Julio Cortázar sobre el reloj. Bien, aquí vuelve a ese tema con: midieron nuestro tiempo, acelerando tu envejecimiento con citas, reuniones, jornadas laborales y despertadores. Aunque exactamente no de la misma manera. Y la verdad que esto no es una conspiración. Está más que comprobado que el estrés crónico, normalmente provocado por el trabajo, acelera el envejecimiento biológico. La realidad siempre es más deprimente de lo que te podrás imaginar. Estás dando años de tu vida futura a cambio de un sueldo con el que vivir en un apartamento horrible en el centro con otras 4 personas porque es la única opción viable. Y estas siguientes líneas no me parece que escondan un significado tan profundo, pero me parecen unas imágenes muy buenas y que contrastan muy bien con toda la parrafada de crítica que había ido diciendo en la canción hasta ese momento. Cuando dice: sobre el suelo como sombras o bajo el agua como Atlántida, fluyen naves de humo y papel de arroz, instrumentos digitales, universos de hojalata. Aparte del humo y papel de arroz haciendo referencia a los porros, aquí también hay una cosa muy interesante y es lo último: universos de hojalata. Me parece una expresión súper interesante porque tiene muchísimos significados dependiendo de cómo lo mires y de cuál sea tu perspectiva a la hora de analizar esta canción. Cuando dice hojalata, ¿se refiere a algo artificial? ¿Como un robot de hojalata? Es decir, un universo creado por él.
O quizás se refiere a la hojalata como símbolo de la pobreza, ya que la hojalata es un metal muy barato y usado en cosas muy mundanas como latas o papel de aluminio. En ese caso, se refiere a que el universo donde vive, su barrio, es de hojalata, y es una crítica al igual que ha estado haciendo con la parte anterior de la canción. También podría referirse a las propiedades de la hojalata, ya que es un producto que conserva muy bien la comida, no se oxida, pero sin embargo es bastante maleable. De manera que esta interpretación diría que se refiere a que su universo es muy duradero a través del tiempo y que se mantiene impertérrito frente a lo que pasa afuera. No sé, te invito a compartir tu opinión en los comentarios, como te he dicho antes. Esta teoría de lo de que su universo es de hojalata, porque es duradero, se apoya, por cierto, en líneas que suelta Eric más tarde, cuando dice: pasan los años, pasean los sueños, mi vida de mortal pero luego eterno. Que me parece una manera muy bonita de expresar cómo cuando vas creciendo tus aspiraciones van cambiando. Sin embargo, la obsesión de los humanos por dejar algo eterno en este mundo sigue siendo una constante a través de toda nuestra vida. Luego Eric sigue con unas líneas aparentemente románticas, cuando dice: lleno mis pulmones con tu oxígeno, exhalo mi espíritu, observo tu luz azul, nuestras bodas de plata serán en Venus. Que si no prestas atención, casi que parece que no está diciendo nada triste, excepto que Eric aparentemente no puede estar feliz nunca. Y es que la segunda línea, exhalo mi espíritu, observo tu luz azul, es una referencia creo que bastante clara a los fuegos fatuos de la mitología. Por si no lo sabes lo que es, los fuegos fatuos son unas llamas aparentemente flotantes en el aire que aparecen de la nada, y esto en muchísimas mitologías a través del mundo se creía que representaba espíritus o almas en pena. A partir de aquí, específicamente en Japón, se creó la leyenda de la Hitodama, que es lo que acabaría siendo esta representación de una llama o una vela de color azul, que aquí represento con un Litwick porque no se me ocurre nada más. ¿Por qué estoy contándote todo esto? Bien, porque precisamente se cree que si miras demasiado tiempo a este fuego fatuo si te lo encuentras, este te absorberá el alma y morirás. Si has escuchado a Canserbero o a Young Beef, probablemente ya hayas oído esto. Es como quedarse tanto tiempo mirando el sol que te quema los ojos. Y precisamente creo que lo que Eric quiere decir aquí es que se está enamorando de una persona que literalmente le está quitando las ganas de vivir. Que está exhalando su espíritu, está saliendo de su cuerpo, se está muriendo por estar demasiado cerca de esa persona. Y aún así, quiere que su boda sea en Venus, representación de la sexualidad. Cabe recalcar que es mi interpretación, pero yo pienso que teniendo en cuenta que casi lo único alegre de la canción es el beat, me parece correcto interpretarlo de esta manera. Luego tienes más crítica social con apoyándose en las leyes te vendieron al mejor postor, que es básicamente diciéndote cómo las leyes son solo una herramienta que las altas esferas de la sociedad utilizan a tu favor para controlarte y que nunca deberían ser tomadas como verdad absoluta. Si habéis notado una especie de corte aquí de iluminación o de lo que sea, es que he grabado hasta el final del vídeo, pero no se ha escuchado el audio por X o Y razón, así que vamos a seguir. Y luego dice: yo quiero llamas en los bancos como en Grecia y energía libre para volar como bandadas de gorriones. Que me parecen dos líneas muy bonitas, sobre todo la primera, que hace referencia a las protestas en Grecia y hace un llamamiento a rebelarnos, pero como encaja en el beat y la manera en la que lo dice, lo hace parecer mucho menos agresivo de lo que en realidad es. Y para la segunda, pues bueno, ¿qué puedo decir de volar y de gorriones que no haya dicho ya? Para el siguiente álbum se convierten en una marca de estilo de escritura de Eric. Después Eric me parece que incluye unas frases que no son como tan importantes, pero ayudan a aliviar el ambiente y a traer como esa universalidad al barrio que tanto caracteriza su discografía, con hacerme un porro viendo ruinas en la luna. Las paredes en el barrio con escritos me recuerdan a viejos tiempos. Y si bien la primera me parece una imagen preciosa por el paisaje que te imaginas, él fumando mientras mira la luna desde la ventana, la segunda también me lo parece, y si bien es una referencia al graffiti que podría tirar cualquier rapero, el contexto bajo el cual Eric la dice la reviste de, no sé, algo mucho más especial. Por último, habla de cómo Sion se les quedó pequeño, Sion haciendo referencia a la ciudad de Matrix, que es precisamente la ciudad fuera de la Matrix.
la de los humanos que han decidido vivir en libertad. Creo que esto hace referencia a cómo las personas que han conseguido libertad y han conseguido salir de los estratos más bajos de la sociedad controladora, siempre van a querer más por lo injusta de su situación. Y me gusta mucho cómo después de todas estas imágenes y toda esta poesía, acaba la canción con una frase intencionalmente cruda y burda como "y están tensos como con pelotas de hachís en el estómago", sin nada de jerga, diciéndolo explícitamente. Y creo que está bien, creo que es una de las cosas que hace tan grande a la escritura de Eric, y es su manera de combinar toda esta calle y estas cosas que la gente de a pie conoce con temas mucho más universales y espaciales, como he ido diciendo. Y después de 2 páginas y media de guión, podemos seguir a la siguiente canción. Pura Magia Negra es una canción mucho más oscura que Energía Libre. El beat me recuerda mucho al dubstep antiguo, con este sintetizador tan industrial y distorsionado. También me recuerda a Death Grips. Y pues respecto a Eric, hace un buen trabajo. El estribillo es de mis favoritos del disco. Primeramente habla de la crítica social, que expresa de una manera muy inusual en "siente el hechizo de los medios en las calles, la danza maorí de perros del estado como ovejas Dolly", donde hace un oxímoron con perro y oveja, y que obviamente significa como los que obedecen al sistema no son más que clones, como la oveja Dolly, pero se creen con autoridad como para denigrar y asaltar a cualquiera que no esté cumpliendo las normas, ladrándoles como perros. Después habla de una de las cosas que he ido mencionando por encima a través de este vídeo, y es el aislamiento. Ya lo vimos anteriormente en Voyager Rock, y aquí viene con más fuerza en "grabando mi rutina, el blues del astronauta solo, como un satélite flotando entre el continuo ruido", donde Eric expresa su desconexión con la sociedad, algo que se verá más presente en el futuro. Después del estribillo, Eric suelta unas imágenes que pintan una escena super cyberpunk y que me encanta, que es: "Mi misión es correr, esconder mi diamante, hay niños mutantes tras romos de alambre, escucho la ciudad en el sampleo y observo a 3 chinos vigilando el ciclo de una tragaperras". No sé, me transporta a escenas de ¿soñan los androides con ovejas eléctricas? Muy buen libro, por cierto. Luego pinta de nuevo una imagen muy gris de nuestro mundo con la tensión y la tragedia haciendo humo y pompas grises, en un mundo que se reserva el derecho de admisión, tu derecho a la ambición, libertad de sus gatillos. Que habla un poco de cómo las decisiones que tomamos y nuestros derechos vienen directamente dictaminados por los nuevos órdenes, como dice Eric en Cosmonáutica. Y que estos hijos de puta pueden decidir matarte si quieren, porque la única libertad que hay en este mundo es la suya de maltratarte como quieran. Terminando la canción dice: "Del dolor saqué el brillo", que en sí misma no es una frase tan poco común en el rap, estoy seguro que se te ocurren 1000 ejemplos de cosas parecidas, pero dentro del contexto de la obra de Eric Urano me parece súper interesante, porque cuando friccionas un objeto lo suficientemente duro contra otro, se genera energía y brillo. Es lo que pasa, por ejemplo, en las bombillas. Y normalmente la fricción en el cuerpo humano causa mucho daño, entonces ahí lo tienes. En general está bien. La siguiente canción, Subterráneo, es de mis favoritas del disco. Más que nada porque tiene a Eric rapeando encima de Jungle en 2011. Es que no sabes lo que es eso. Sigue siendo de los únicos raperos en haber rapeado en Drum and Bass / Jungle en español, habiendo pasado 15 años de la salida de este disco. Cuando lo escuché por primera vez no podría creerlo. Estaba como: no puede ser, ¿estoy escuchando el Amen Break? Es el último sitio donde me lo esperaba, pero por otra parte, viéndolo con perspectiva, creo que me lo tendría que haber esperado. Sabiendo que Eric y Zaruno eran muy conocedores de muchísimos géneros de música electrónica y que estos les inspiraban a hacer lo que hacían, era creo que inevitable que acabaran marcándose un Jungle. De hecho, en Stalker hay una canción con Jungle también, Brutalism, pero de esa hablaremos más adelante. Pero bueno, que la mayoría del tema, por mucho que diga esto, es un beat de grime o proto UK drill, con estas percusiones mínimas y esta sensación de velocidad. En cuanto a la letra, esta es la más parecida al Eric que aparecía más tarde en Neo Valladolid o Cubits, una forma de escribir que el mismo Eric ha descrito como muy inspirada en los haikus japoneses. Frases e imágenes cortas destinadas a crearte un paisaje visual o una sensación en vez de darte un significado claro, con un flow muy satisfactorio.
Por eso en esta canción no hay tanto de lo que hablar en cuanto a significado, pero sí en cuanto a imágenes. Lo primero de lo que querría hablar es la crítica social en policías invaden y abusan como cascos azules de la OTAN. Su misión humanitaria, la mía sobrevivir y ser humano, no un colono del siglo XXI. Que obviamente hace referencia a cómo la OTAN es una organización que sirve los intereses del capitalismo occidental y de las superpotencias. Por último, quiero resaltar las líneas siguientes. Urán underground como el agua en Marte, soportales, atmósferas de aerosoles, welcome to party jungle. En el sótano tenemos uranio empobrecido y cementerios nucleares. Que juntando el beat con la cadencia en la que las dice son de mis cachos favoritos de toda energía libre. Y ahora pasamos a la siguiente canción. Rock Duro es una canción que está bien. No sé, tampoco me gusta mucho. Tiene esta instrumental de trap electrónico que es interesante, pero creo que es uno de los puntos flacos del disco. En cuanto a letra, hay bastantes partes que me parecen muy interesantes, como la referencia a Kraftwerk, grupo de electrónica que se convertiría en una de las mayores influencias de Eric Urano. Luego tienes una frase que me gusta mucho que es quitando el plástico al huevo y hierro a mis asuntos, que no sabría decirte por qué, pero me gusta. Luego tienes las clásicas imágenes de ciencia ficción como bajo esqueletos de edificios entre ruinas de la industria, que me recuerdan a Ghost in the Shell o a Blame. Es que de verdad, Blame es un pedazo de manga y escucharlo con Eric Urano de fondo es una experiencia surreal, tienes que hacerlo. Luego de eso tienes más crítica social en tus billetes en su mesa, tu dignidad en su escenario, frente a su conspiración tu ignorancia fue en mano de santo. Que sobre todo la primera línea es una manera súper cruda y súper en la cara de expresar este tipo de cosas. Luego Eric dice, yo me agarré a un clavo ardiendo y me fundí como el estaño o como antaño con el universo. Que creo que quiere decir que Eric intentó aferrarse a cosas que le estaban haciendo daño, como con el fuego azul de la canción homónima. Y esto acabó en Eric dejando su personalidad tras, o digamos, fundiéndose con la cosa que le hacía daño para dejar de ser él. De la misma manera que dejó de ser él cuando se fundió con el universo antes de nacer, o quizás después. Quizás esto es una referencia a la idea de que nuestro universo es un loop constante de expandirse y contraerse. Y cada vez que el universo alcanza un punto cero, después de contraerse muchísimo, un punto cero de masa infinita, ahí es cuando vuelve a producirse un Big Bang. Es como un efecto rebote. Más tarde, en la segunda estrofa, Eric habla de cómo a pesar de que el sitio que viene es frío y gris, refiriéndose a Valladolid, él fue capaz de extraer algo bueno de todo eso y crear un universo propio y vibrante. En la luminosidad del valle es gris, puse colores como Warhol, que si no lo sabes, Andy Warhol es un artista. Y pues lo último que tengo que decir de Rock Duro es, convirtiendo el amor en logaritmos, me adapto al cambio. Que es justo lo que hablaba en Energía Libre, sobre lo de que Eric se presenta a sí mismo como un esclavo del inevitable cambio y paso del tiempo y de nuestra sociedad. Por mucho que lo diga y exprese, no es capaz de hacer nada al respecto, por eso se ve obligado a convertir el amor en algo artificial y mecánico como un logaritmo. Esto se verá mucho más presente en su obra futura, cuando Eric se adentra más en este imaginario de futuro distópico, en conjunción con nuestro adentramiento en ese mismo futuro distópico, ahora mismo con unos años de retraso. Estado Mental Invierno tiene la segunda y última colaboración de este disco con MD Click, grupo absolutamente esencial para entender el rap de los últimos 20 años, y que de cierta manera me sorprende que esté aquí, teniendo en cuenta que su estilo siempre ha sido de instrumentales muy tradicionales y analógicas. Sin embargo, no queda nada mal, y de cierta manera no es difícil hacer la conexión entre ambos mundos. El beat es un banger de Zaruno, con estos sintes amenazantes y estos pads espaciales. El título hace una referencia a que tanto Eric como MD Click son del norte de España y de ciudades relativamente pequeñas comparados con los núcleos del país español. Eric de Valladolid y MD Click de Miranda de Ebro, donde precisamente se pasa bastante frío en invierno. Por parte de Eric, aquí se suelta unas barras bastante mediocres para su estándar, pero es que su estándar está muy alto ya, así que sigue habiendo cosas interesantes. Primero de todo tengo que destacar y un mechero en la niebla iluminándome, que casi parece una línea profética dirigiéndose hacia Stalker, que trata de eso precisamente.
Luego se tira una de mis imágenes favoritas del disco y una que podría haber estado perfectamente en Cosmonáutica o Nueva Valladolid, que es "El laberinto se hizo hielo y los robots ya no sonríen", que es maravillosa. Me encanta la imagen que se crea en tu cabeza aquí, de ciudad gris y fría donde ni siquiera los robots muestran alegría. Me encanta. Es como... me recuerda a algunos momentos de Pluto, el manga. Luego dice, el primero entre muchos, Yuri Gagarin, clara referencia, el primer hombre en ir al espacio, que es una representación de él trayendo por primera vez este sonido tan espacial y experimental a la escena española. Y después suelta dos de mis frases favoritas del disco, que son: os escupimos pirámides. ¿Qué coño hacéis intentando dibujar triángulos? Que me parece un flex increíble. Es como, ellos están tan lejos de tu entendimiento y de tu manera de ver el mundo que ellos te muestran una pirámide y lo único que ves es un triángulo. No eres capaz de ver ni en las mismas dimensiones espaciales que ven ellos. La canción cierra con estos pitidos que parecen de submarino, que están todo guapos. Te hacen sentir en una nave o aislado o en una estación espacial o algo así. Antes de pasar a la siguiente canción, me gustaría decir que las estrofas de NYC y Hon también son muy buenas. Se meten mucho en el imaginario espacial y científico, pero es que si me pongo a hablar de ellas se me hará más largo de lo que me gustaría, lo siento. Pero que sepas que, como es normal, en la discografía de estos tres no fallan. Robótica Emoción es la 12ª canción de Energía Libre, con un beat tremendísimo de Zaruno. Con este synth arpegiado súper de videojuego y estos drums que me gustan mucho, se sienten muy vivos. Por parte de Eric tenemos referencias directas al cráneo con Mi propia guerra de los mundos en tu oído, librazo y tremenda actuación radiofónica, si sabes a lo que me refiero. Luego suelta imágenes distópicas, como ya nos viene acostumbrando, con En el cielo líneas, pájaros de acero, ladrones de lluvia, o con Voy en el bus, la lluvia ácida salpica mi cristal, que parecen directamente sacadas de, yo que sé, un relato de Warhammer del Imperio de la Humanidad. En el estribillo hace referencia a cómo siente que su legado será eterno, con Mi fecha de caducidad la tengo escrita en la mirada, y pone infinito, yo no sé tú. Luego vuelve a hablar de una manera depresiva de la sociedad donde vivimos, con Todos nacimos originales y morimos copias, dando vueltas en el patio de esta cárcel. Que básicamente está hablando de cómo a todos nos moldean y manipulan para ser parecidos unos a otros y para acabar como en cajas, dando vueltas por cárceles mentales y físicas que son las fronteras y los límites que nos han puesto. Que por cierto, el concepto de esta línea también es muy parecido al final de Tres Creus de Hoque. No sé si Hoque era intencional con eso. Luego habla del amor, pero como siempre desde una manera negativa, en Fluye en la inopia y tú mostrando amor que fue una puta mentira de mierda como un secreto del Estado. Y como la luna te mostré mi mejor cara y 1000 hipótesis contradictorias. Que por otra parte creo que se puede referir a la audiencia que escuchamos, a sus fans. En cualquiera de los dos casos es muy triste. Trata de él intentando ser la mejor persona posible a pesar de mostrar sus contradicciones y su hipocresía como cualquier humano, pero solo es reciprocado con mentiras. Y la parte de la luna es la peor porque la cara que no vemos de la luna es la que más meteoritos le caen. Así que creo que está intentando mostrarse como la mejor forma posible a pesar de todas las cicatrices y todo el trauma que lleva arrastrado en su cara oculta. Pero al relacionarse con ella o con nosotros solo se encuentra con mentiras. Pero no se da cuenta por lo de fluir en la inopia, que significa estar en la inopia, no darse cuenta de algo que es evidente para los demás. Bastante normal en el amor. Después de eso vuelve con la idea de los pájaros como representación de la libertad en Si vuestro yugo les oprime, ¿cómo no van a hacer dinero en la sombra y sobrevolar tus rejas de alambre? Luego dice una de mis frases favoritas de toda su discografía, no por su gran profundidad que tiene, sino porque es lo más honesto que he escuchado nunca. Que reza: a veces pienso en el suicidio, pero no en el mío, sino en el de otros. Que es en plan, sí, te entiendo perfectamente. Aquí tenéis unos pequeños ejemplos de a lo que se refiere. Acaba su estrofa con una imagen súper chula, iluminado como un ángel por la luna y las estrellas, en un banco divagando sobre el cosmos.
Que no te voy a mentir, me he encontrado bastantes veces en esta situación. Quizás no sentado en un banco, pero sí caminando o estando de pie. Podría ser que estuviese escuchando Neva Pry o Bit 420 o Eric Urano. No confirmo ni desmiento. Pasamos a la siguiente. UFO es una de mis canciones favoritas de Energía Libre. Muy pareja con la homónima. Es una barbaridad de beat de Zaruno. Muy en la misma línea de ser melancólico y a la vez espacial, como ya hemos visto en SFSR y como veremos en el próximo vídeo en Vostok 1. Fácilmente podría ser uno de mis beats favoritos de toda su discografía. Y honestamente me jode que el disco no hubiese acabado en esta canción. Creo que le habría dado un cierre más interesante que la siguiente, que tiene un concepto parecido a Velocidad de Fuga en su anterior disco. Pero bueno, supongo que no tendré que explicar qué significa el título. Por parte de Eric, pues hay una estrofa sorprendentemente no vacía, pero tampoco no hay mucho de lo que hablar. La mayoría son imágenes bastante normales, y aquí utiliza mucho ese estilo de escritura en forma de haiku del que hablé antes. Aún así, las barras caen muy duras. Lo primero que quiero comentar es la referencia a Aphex Twin, porque yo creo que sería un crimen de lesa humanidad hacer un disco de rap y electrónica y no mencionar a Richard D. James. En concreto, hace referencia a la portada de Come to Daddy. Y no solo es una referencia a eso, sino también al videoclip de una canción que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero el videoclip es rarísimo y me encanta. La referencia, además, no es una referencia porque sí, sino que tiene un sentido. En el sentido de que es una imagen muy inquietante. Eric es una persona tan alienada de la sociedad que cuando camina por la calle, los niños le miran con la cara de Aphex Twin. Es como una parte de 20th Century Boys. Si has leído 20th Century Boys, sabrás a lo que me refiero. Eric empieza su segunda estrofa con lo que es una frase absurdamente efectiva, que es: después del Big Bang vino el odio, después del Big Mac un canuto. Que me parece que resalta lo mundano que se ha vuelto el mal en el mundo a sus ojos y de cierta manera también está intentando llevar lo universal a su barrio de nuevo. Luego dice una imagen que me gusta mucho que es cabezas nucleares y controladores MIDI, que no creo que guarde ningún significado más allá de que suena duro de cojones. Después suelta unas barras que representan bastante bien lo que quiere transmitir en la mayoría de la canción. Conciencia de asfalto y cobre en fibras ópticas, lágrimas de sangre, nadie descansó en paz. Que con la primera se refiere a cómo su conciencia y sus palabras de la calle están viajando a través de la fibra óptica por el internet. Y la segunda es más críptica, pero imagino que es una frase donde piensa en el pasado. Esa segunda frase en particular la veo mucho de Ébano. Podría ser suya perfectamente. Por último, Eric expresa la alienación que siente con estas últimas palabras. Yo vagué por el espacio y hoy me encuentro en este barrio, atrapado en este cuerpo, ocultado y perseguido como un UFO. Eric se siente tan desconectado de la sociedad que bien siente que podría ser un alienígena que acabó en la Tierra encerrado en un cuerpo humano, ocultado y perseguido. O podría ser yo montándome una paranoia / película, no sé. Pasemos a la última canción de Energía Libre. Keep Walking es la canción que cierra el disco y está bien, me gusta bastante. No de las mejores del disco, pero tampoco de las peores. Tiene una instrumental que se siente muy de rave, con este bajo mutante y alienígena, y estos drums de dubstep, que podrían haber estado perfectamente en Cubits con lo cluberos que suenan, y molan mucho. Por parte de Eric, como puedes haber intuido, la canción trata de seguir caminando y de escapar de la policía. Por otra parte, también trata de crecer como persona y dejar atrás. El delivery en esta canción suena muy agresivo, muy enfadado y creo que queda bastante bien. Lo primero que quiero destacar de este tema es la frase los pulmones hechos triza, los recuerdos hechos música, porque me parece preciosa. Fuera del contexto de la canción te da la sensación de que está hablando de cómo él se ha dejado la voz y el aire grabando para un tema, pero al menos sus recuerdos se han convertido en música y puede dejarlos reposar. De todas las referencias a correr y escapar y demás que hay esparcidas por el tema, mi favorita tiene que estar en este cacho. Escupiéndote astrofísica cortada con polen, hay estrellas en la noche parpadeando sobre el éter. El sistema me persigue y ya no pienso, solo corro. Que lo siento como una imagen tan de ciencia ficción, tan de inicio de serie de ciencia ficción, donde un protagonista criminal está escapando de la policía. Si has visto Cyberpunk Edge Runners,
¿Sabes a lo que me refiero? Las estrellas parpadeando supongo que se podría referir a los satélites, y es una manera súper triste de ver la sociedad. Estás en plena noche viendo las estrellas, pero no son las estrellas, son meras copias, ilusiones, satélites. ¿Te acuerdas lo de las luces opacas antes? Pues a esto me refería. Esto aquí me parece que está expresado el mismo concepto mucho mejor. Eric termina la última estrofa de este disco con el final de la primera estrofa del disco, en Génesis, Space is the place. Mientras te dice que sigue corriendo por Babilonia. Con Babilonia me parece que refiriéndose a esta sociedad, que en su futurismo y cientificismo le parece tan antigua en valores y estética como a nosotros nos parece Babilonia. Después de esto hay una parte final de digamos hardcore o de música club que está bien, donde se repite el estribillo y demás. Es bastante frenético y me gusta bastante, pero sigo pensando que UFO habría sido un muchísimo mejor cierre, pero es que de lejos. Pero bueno, resumiendo, Energía Libre me parece un muy buen disco, aunque tenga ciertos momentos flacos y un par de bordes sin pulir, en mi opinión. Tiene banger tras banger, muchísima experimentación para el momento en el que salió y unas letras que cualquier rapero envidiaría. Eric en este disco se encuentra ya floreciendo totalmente su persona de Eric Urano y dando mucha caña a su imaginario. No obstante, este no es el final de su viaje, sino el inicio, el despegue. Acaba de salir de la atmósfera. No sé si te recuerdas lo que te dije hace 2 horas, pero he dividido todo este gran análisis en 4 partes. Honestamente, llevo pensando en hacer este vídeo desde hace bastantes meses. Lo tengo ahí apuntado en mis notas. Eric Urano y sobre cómo evolucionar como artista o algo así. La cosa es que, sabiendo que iba a venir a Stalker, obviamente tenía que esperarme a escuchar Stalker y decir, a ver si esta mierda en plan vale la pena. Y valió la pena. Es uno de los mejores discos de Eric, en mi opinión. Así que me decidí a hacer este vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me he puesto a hacer este vídeo me he dado cuenta, coño, esto va a ser eterno si lo hago en un solo vídeo, va a durar 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Dividirlo en 4 partes. La primera ya la has visto, que son sus 3 primeros álbumes, el despegue. La segunda parte, la siguiente, tratará de Cosmonáutica, Balaclava y todos los singles y colaboraciones que saca, tanto con él en solitario como con Urano Players, hasta justo antes de la salida de Neo Valladolor. El tercer vídeo tratará de Neo Valladolor, Cubits y todas las colaboraciones y singles que saca antes de Stalker. Y el último vídeo tratará completamente de Stalker. Será un análisis completo de todas sus letras, de todo su significado, analizando la portada, todo lo posible que se pueda imaginar. Así que eso. Para terminar el vídeo te dejaré esta canción que he producido yo, he escrito yo y he grabado yo, y que curiosamente también es de Jungle, como El Subterráneo, y que puedes encontrar en el vídeo de aquí arriba o en el link de la descripción completo. Me despido, adiós guapetones. Y los números se doblan como tréboles. De noche estoy en un menón infinito, pero sigo siendo hombre. Si quieres hablarme, que sea por kosher, recordando mis 10, el mal querer en el coche. No sé hablar con personas, por eso hablo con gatos. Enredadera por cabeza, me entiendo a ratos, metiéndome el rap como Finlandia con NATO, viendo gaviotas en la ventana de mi cuarto. Papá dijo nada vale si no vales de nada. Mamá dijo nunca cambies, pero cambia esa cara. Ontología de Arturo con vídeos de Karmaland. Para y sube Mica de fondo, sigo Slam.